Buen día. El día de hoy trataremos los temas de métodos y técnicas. Asimismo, daremos a conocer las definiciones, rasgos y características de los métodos científicos y los métodos no científicos mediante cuadros descriptivos y su explicación sobre cada tema. El equipo está conformado por mis compañeros González Penilla Miguel Ángel, Sánchez Benet Jesús y su servidor Kittel Yocupicio Douglas Alfredo. Para conocer un poco el tema, abundaremos sobre las definiciones y raíces etimológicas de ambas palabras. Ambas palabras, método y técnica, vienen de los vocablos griegos. En el caso de método, de métodos, que significa camino, vía, y tecne, que significa habilidad, en el caso de la técnica. Método es el procedimiento riguroso, formulado lógicamente, que permite adquirir un conjunto de conocimientos de forma sistemática y organizada, mientras que la técnica es un conjunto de habilidades, reglas y operaciones que tiene como objetivo obtener un resultado determinado en cualquier actividad. Aquí podemos diferenciar dos cosas. En el caso del método, estamos hablando de algo más científico, una investigación como tal, y la técnica puede ser cualquier habilidad que se tenga para llegar a y realizar una actividad. El método es ordenado y sistemático, asimismo riguroso como lo dice su definición, y está orientado a un resultado o lograr un objetivo determinado, mientras que la técnica varía según el tema que se investiga y suele cambiar con los avances de la tecnología, ya que estamos hablando de habilidades en el caso de las técnicas. Los diferentes tipos de métodos vienen siendo analítico, inductivo, deductivo, sintético, lógico, entre otros, mientras que los tipos de técnicas son bastantes, entre las que podemos mencionar una técnica de dibujo, de grabado, de relajación, de impresión, de estudio, de cocina, de manejo, etc. Como pueden ver, existen muchos tipos de técnicas y estas pueden ser de forma personal, ya que yo puedo tener la técnica para realizar, por ejemplo, una carne de diferente manera a la que otros lo harían. A menudo utilizamos ambas palabras método y técnica como sinónimos para referirnos a un proceso para realizar o hacer algo. Y efectivamente los dos conceptos son muy similares, pero se refieren a aspectos diferentes para hacer o lograr un objetivo determinado. Entonces podemos deducir que el método se refiere a la manera de realizar un trabajo para el logro de una meta final, por lo tanto, es el modo ordenado y sistemático para proceder para llegar a un resultado o lograr un objetivo determinado, mientras que la técnica se refiere más a las herramientas que utilizamos de acuerdo a un método a seguir para desarrollar alguna tarea orientada al logro de una meta en particular. Esto quiere decir que las técnicas son las diferentes maneras de aplicar el método a seguir. Por lo tanto, podemos deducir que dentro del método podemos encontrar la técnica, pero a la viceversa no. No existe el método dentro de la técnica. Como ejemplos de métodos son los que ya les había mencionado, son los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, entre otros, con los cuales tenemos la finalidad de lograr un objetivo. Cada uno de estos métodos tiene criterios bien específicos que lo diferencian del otro. Como les mencioné anteriormente, pues son pasos sistemáticos organizados para llegar a un fin. En el caso de las técnicas, pues es algo más cuestión de inercia, de habilidad, de experiencia. Podemos encontrar pues la manera de hacer un pan, la manera de fabricar un producto, la manera de conducir, la manera de realizar una entrevista, realizar un cuestionario, las estrategias para ganar un partido de fútbol, entre otros. La diferencia entre método y técnica básicamente es que el método es un procedimiento general orientado hacia un fin, mientras que las técnicas son diferentes maneras de aplicar el método, y por lo tanto es un procedimiento más específico que un método. Un ejemplo muy general sería la forma de hacer carne. El método sería asar la carne. Pues todos sabemos que necesitas cocerla a cierta temperatura para que deje de estar cruda y pueda ser comestible y no vaya a causar un daño. Pero también, en este caso la técnica, existen muchas técnicas para asar la carne. Ya sea la persona que la envuelve en aluminio, que la asa directamente al carbón, que le gusta asarla en un sartén, que la pone a la parrilla, al horno, en el microondas, etcétera. Por lo que te estamos tratando de dar un ejemplo más claro y espero que haya quedado más específico de la diferencia entre ambas palabras.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jesús Sánchez. Yo voy a explicar lo que son el método no científico. Este se conoce como el conocimiento común, de sentido común ordinario en el sujeto, el que conoce algo acerca de un objeto, fenómeno o proceso sin investigar el porqué de las cosas que lo producen como tal. Bueno, dentro de los métodos no científicos está el método inductivo, método deductivo, método analítico y método científico. El método inductivo es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Este proceso se comienza por los datos y finaliza, llegan a una teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a lo general. La secuencia metodológica de este método inductivo primeramente es la observación y registro de los hechos. La dos es análisis del observado. El tercero es el establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. El cuarto sería la clasificación de la información obtenida. Y el quinto, pues se hace la formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de investigación que se ha realizado en el método inductivo. El otro método, que es el método deductivo, se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo específico. Esto se refiere a un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde, gracias a su asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados o premisas. Las características aquí de este método deductivo es que se basa en ir encadenando conocimiento que se suponen verdaderos de manera de que tal que se obtienen de nuevos conocimientos. Se valida de la lógica y combina principios necesarios y simples. Aquí los pasos para el método deductivo es la observación, la hipótesis, deducción y experimentación. Otro método es el método analítico. Este es un camino para llegar a un resultado mediante la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos. Este método nos permite conocer más del objeto de estudio, con, con la cual se puede explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías en este método. Aquí, por ejemplo, el método analítico es necesario eh, pues generarlo al realizar sistemáticamente a través de varias etapas, que es primeramente la etapa de la observación, después sigue la etapa de la descripción, etapa del examen crítico y por último la etapa de descomposición del fenómeno. El siguiente método, que es el método sintético, este es un procedimiento mental que permite la comprensión de nuevos conocimientos mediante la recolección de datos, basados en la intuición y el sentido común, a partir de conceptos previos y adquiridos a lo largo de la vida. Este también pues sería otra definición, es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Se trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve en resumen. Las características de este método sintético, este, primeramente las características, primero el método es un método experimental el cual se puede desarrollar en todos los ámbitos laborales, facilita el conocimiento racional de lo que se quiere definir por medio de la precisión y claridad en el que se desarrolla este método. También otra característica es que integra las partes del todo, implica llegar a comprender la esencia del mismo y no hay síntesis sin análisis. Los pasos aquí para seguir el método sintético, primeramente es el examen crítico, la descomposición, enumeración, la ordenación, clasificación y la conclusión. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de el método inductivo. Aquí, por ejemplo, dice que cada tornado que se ha visto en Estados Unidos gira hacia la izquierda y he visto decenas de ellos. Vemos un tornado a la distancia, estamos en los Estados Unidos. Concluyo que ese tornado que vemos ahora mismo debe estar girando hacia la izquierda.
Un meteorólogo le dirá en los Estados Unidos que se encuentra en el hemisferio norte, la mayoría de los tornados giran hacia la izquierda, pero no todos ellos lo hacen. En el hemisferio sur, pues girarían a la derecha. Por lo tanto, la conclusión es que es probablemente cierto, pero no necesariamente cierto. O sea, se ha llegado a comprobar pues de que los tornados pues prácticamente estando en el hemisferio norte, pues no giran la mayoría hacia la izquierda. El ejemplo de método deductivo está el 1. Primero, si Larry está enfermo, entonces estará ausente. Si Larry está ausente, entonces se perderá su trabajo de clase. Larry está ausente, por lo tanto, perdió su trabajo de clase. Otro sería, si está lloviendo, hay nubes en el cielo. No hay nubes en el cielo, por lo tanto, no está lloviendo. Otro ejemplo sería, todo el que come zanahoria es un mariscal de campo. Juan come zanahorias, por lo tanto, Juan es un mariscal de campo. El ejemplo de método analítico, pues aquí es cuando se desea conocer si una parte del cuerpo tiene alguna infección o si entre sus células hay algunas cancerosas. Es necesario descomponer el todo, que en este caso sería el órgano en cuestión, que en estos casos se hace con un tejido y luego de descomponer sus partes es posible conocer si existe alguna enfermedad. Cuando se desea estudiar algún fenómeno social, por ejemplo, la manera en que las personas se relacionan a través de las redes sociales, es necesario establecer elementos que se tomarán en cuenta y estudiarlos de manera separada para finalmente poder unir de nuevo todo y dar una conclusión satisfactoria en cuanto al tema en cuestión. Ejemplos de método del método sintético. Aquí hubo un error en el tema del tema, ¿sí? Cuando se busca resolver un crimen, es necesario unir poco a poco las piezas que se ven encontrando y de manera se dará con respuestas y se podrá explicar cómo, cuándo, quién y dónde se cometió el acto ilícito, es decir, se llegará al todo a partir de sus partes. Otro, pues, cuando se busca diagnosticar a una persona durante una consulta médica sin estudios llevados a cabo en el laboratorio, en caso de que el doctor pregunte a las personas sus síntomas y a partir de unir todos esos síntomas, pues es capaz de descubrir de que está enferma esta persona. Por mi parte ha sido todo y a continuación mi compañero Ángel pues estará exponiendo la otra parte. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel González Penilla y me toca platicarles un poco sobre los métodos científicos. Tenemos aquí a la vista tenemos un cuadro comparativo de lo que es el método científico y la técnica científica. El método científico es un proceso en el que se tiene como finalidad el establecimiento de relaciones entre los hechos. Existen 6 pasos para derivar lo que es el método científico y empezamos con lo que es observación, la inducción, la hipótesis, experimentación, demostración y la tesis. Y lo que viene siendo la técnica, las técnicas y los pasos de la investigación son los procedimientos e instrumentos que utilizamos para acceder al conocimiento de las cosas. Dice, como por ejemplo lo que son las entrevistas, las encuestas, lo que hacen así en las calles, en las campañas políticas y todo ese tipo de cosas, también funciona como la parte técnica. Y los pasos son los siguientes: lo que es el tema de lo que se vaya a platicar. En este caso, en una entrevista, en la entrevista de trabajo, pues el tema pues es la persona el entrevistado. Delimitación del tema, formulación del problema, reducción del problema a nivel empírico, determinación de las unidades y del análisis de recolección de datos, los análisis de los datos ya recolectados y el informe final, lo que viene siendo el perfil del entrevistado. Pasamos a lo siguiente, el método científico. Dice que el método científico es un proceso que tiene como finalidad el establecimiento de las declaraciones entre hechos para enunciar leyes que fundamenten el funcionamiento del mundo.
Para concluir con esta presentación, se puede hacer referencia a la importancia que tiene la investigación como un proceso de aprendizaje, ya que en la misma poseemos una gran gama de características fundamentales y que se estrechan de manera compacta para poder captar la información o lograr los objetivos propuestos, ¿no? Los objetivos que nos planteamos desde el principio de la investigación. Y es muy preciso recordar que la investigación científica de un método riguroso en el cual se obtiene una serie de objetivos antes propuestos de una manera muy técnica, y la investigación es la encargada de ampliar al final de cuentas el conocimiento científico. Y por último, pues vamos con unos breves ejemplos de lo que es la técnica y la científica, ¿no? En la científica, un claro ejemplo en nuestra vida cotidiana es la enfermedad de uno mismo. Primero es la observación de cómo, qué es lo que te está pasando, si tienes diarrea o X cosa, vómitos. Después es la pregunta de ¿por qué me está pasando esto? Ya es la hipótesis, la teoría, experimentos, verificación, una nueva hipótesis después de lo que te surgió de todo eso, te dieron un medicamento, te recetaron algo, ya vuelves a otra hipótesis, a una predicción hasta encontrar lo que realmente fue. Y por lo tanto pues se te proporciona se te receta otro medicamento, y al final de cuentas pues nuevamente el doctor tiene que verificar si cómo va tu avance, ¿no? Y por último pues es la conclusión, ya el doctor ya dirá que depende después. Y por último, la investigación es más que nada la recopilación de datos para verificar los métodos empleados en lo investigado, para llevar a la verdad del suceso estudiado, teniendo las pruebas de una serie de pasos que se llevan a cabo para comprobar la hipótesis planteada. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con todo esto? Es como les comentaba hace un momento, lo que son las entrevistas de trabajo. En las entrevistas de trabajo, pues obviamente te hacen una serie de preguntas, ¿no? De nombre completo, fecha de nacimiento, de dónde vives, de dónde vienes, por qué sales de tal empleo, te hacen un estudio a ti, y ya en base a eso pues tienes la información correcta, ¿no? De todo. Y pues esto es todo por mi parte y espero les haya gustado.